Y a Dios le bendiga, iglesia. Damos gloria a Dios por este tiempo que nos permite poder darle alabanza a nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Hoy vamos a buscar su palabra y vaya tan pronto abra su Biblia. Vayamos al Evangelio de Juan 15. Evangelio de Juan 15. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Amén, iglesia. ¿Lo tienen listo todos, amados hermanos? Sí, sí. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dice así su palabra. Hay un título, Jesús, la vid verdadera. Dice así Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque nos permites estar en tu presencia, Dios. Reconocemos que solamente es tu gracia, Dios, la que nos ha permitido estar delante de ti a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y hoy, en esta noche, Señor, permítenos, Señor, aprender de ti, conocerte aún más, Señor. Que tu palabra siga haciendo la obra para cual aquello tú le enviaste, Señor. Transformar nuestras vidas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Danos entendimiento, Señor, sabiduría para que tu palabra sea aplicada en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te adoramos y te damos gloria. Amén. Amén. Tome asiento, amada iglesia. Está por demás decirle que usted ha escuchado este relato de nuestro amado Señor Jesucristo más de alguna vez, ¿verdad? Y aquí nos están representando tres partes importantes. Está presentando el Padre como el labrador, está presentándose la vid como Jesús y los pámpanos que somos usted y yo. Bendito sea su nombre, ¿verdad? De otra manera, nuestro amado Señor Jesús siempre tenía una manera peculiar para presentar verdades espirituales y escogió este sencillo ejemplo, pero profundo para nosotros, del cultivo de la tierra. Presentó una parra de uva, en el cual de una otra manera representaba la figura de la vid. En el Antiguo Testamento representaba al pueblo de Israel, el cual de una otra manera su condición no fue la que Dios hubiera querido, y siempre nos presenta en el Antiguo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento, la apostasía, la condición del pueblo de Israel que no supo aprovechar toda aquella bendición que Dios le dio. De otra manera, el Señor aquí nos da un ejemplo claro, pero ya Él se presenta a nosotros como la vid verdadera. Bendito sea su nombre. En aquel momento, en el Antiguo Testamento, en los Salmos lo podemos encontrar y podemos encontrar en los profetas, como en Isaías, uno de los versículos claves, es la parábola que cuenta o que más bien escribe el profeta Isaías en Isaías número 5. Y ahí solamente quiero darle lectura brevemente, amada iglesia, para que usted pueda verla claramente en algunos versículos, en el 5:1 al 7, pero solamente voy a leer unos cuantos versículos. Dice su palabra en el 5:1, ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres.
Eso era lo que el pueblo de Israel dio en aquel tiempo. No supo dar uvas buenas o fruto bueno. Lo que dio fueron uvas silvestres. Pero dice el 7, de ahí mismo de Isaías 5, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. Terrible. El pueblo de Israel no supo aprovechar, como dijimos hace un momento, lo que Dios les había dado. Había sido plantada y cercada y alimentada por abundantes aguas. Bendito sea el Señor. Sin embargo, en todo casi la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel rehusó, escuche eso, rehusó arrepentirse, rehusó cambiar de camino. Por lo tanto, menospreció la oportunidad de enmendarse. Como dijimos, es de arrepentirse y dar los frutos esperados. De ahí viene la figura de la vid, por lo tanto, Dios, por eso el Señor Jesús aquí toma igualmente el ejemplo de la vid. Probablemente el Señor Jesús estuvo el pueblo de Israel caminando y no era porque él hubiera visto a su alrededor viñas de uvas. De hecho, era un símbolo representativo de Israel, y de hecho el pueblo de Israel fue plantado en viñas prósperas, en lugares, en tierras fértiles. Sin embargo, déjenme decirle, a pesar de que fue introducidos en buenas tierras, el pueblo de Israel, en fuentes de aguas y manantiales, vides, higueras y granados, Dios dice en Deuteronomio 8 al 6 al 9, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, tuvo abundancia. El pueblo de Israel en el tiempo antiguo tuvo abundancia, ni te faltará nada en ella. Y con eso podemos mirar que el pueblo de Israel no supo aprovechar todo lo que Dios le había entregado. Más allá de eso, todo eso que Dios le da, Israel no había trabajado para adquirirlas tampoco. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:11, dice, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dios le dio casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Dios les había dado de todo en abundancia. Escuche eso, amada iglesia. Pero el pueblo de Israel en el tiempo antiguo no supo aprovechar toda esa riqueza de prosperidad para dar fruto. Y de otra manera aquí vemos un contexto vinícola. Dios se presenta como ¿quién? Como la vid. Y nuestro Padre, ¿quién? El labrador. La vid es el tronco de la planta, como usted sabe, que sale del suelo. Las vides crecen a la altura de 1 metro más o menos. La vid termina en un gran nudo del cual salen pámpanos. En tales direcciones que siguen un enrejado de alambre. Todo eso lo podemos ver en un contexto vinícola, pero vamos a ver en el sentido espiritual qué nos quiere decir el Señor Jesús en estos pocos minutos que Dios nos permita tener. Bendito sea su nombre. Recuerde, amada iglesia, que nosotros no podemos permanecer sin la vid. El pámpano no puede permanecer sin la vid. Bendito sea su nombre. Y de ahí es muy importante que nosotros podamos estar impregnados siempre del entendimiento espiritual que Dios nos quiere dar a través de esta enseñanza en el Señor. Es necesario que nosotros dependamos siempre absolutamente y tengamos un compromiso total, cada uno de nosotros, para podernos sostener y permanecer en la vid. Pero ahorita vamos a ir mirando poco a poco más de lo que Dios nos quiere decir. Hay dos palabras muy importantes aquí y están en estos versículos. La palabra fruto está como unas 10 o 12 veces, y la palabra permanecer también está 10 veces en estos pocos versículos que estamos leyendo. Juan, de hecho, el apóstol Juan fue una de sus palabras, no sé si decir favoritas, o una de las palabras que Dios le pudo marcar más a él. Y tanto en sus escritos como en la carta de Juan, como en las primeras cartas, perdón, en el Evangelio de Juan,
como en las cartas que él escribió, permanece esa misma palabra, permanecer. Una palabra que a él de una otra manera le marcó tanto porque hablaba de la unión entre el pámpano y la vid, necesario para poder comprender esta faceta que Dios nos quiere enseñar. Ahora, cuando hablamos de Juan 15, de una otra manera vemos un contexto previo a eso. Desde Juan 13, Dios, el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos. En Juan 13, Dios está lavándole los pies a sus discípulos. Y entre todo eso que está, hay uno en el cual Dios quería lavarle los pies, pero no todos, dice el 11, porque sabía quién le iba a entregar. Había uno que lo iba a traicionar. Dice el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahorita vamos a entrar un poquito más adelante en el factor de lo que estamos leyendo. Entonces, por lo tanto, pasamos más adelante, Jesús anuncia la traición de Judas Iscariote, y ese viene siendo el contexto para que nosotros podamos entender lo que Dios les quería decir en cuanto a la vid verdadera. Y Jesús se presenta aquí como yo soy la vid verdadera. De una otra manera, desmarcándose del contexto antiguo de Israel, que no fue una vid productiva. Y por lo tanto aquí dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando dice, yo soy la vid verdadera, Juan, el mismo Juan, en el Evangelio de Juan, Juan plasma los 7 yo soy de Jesús. Los 7 yo soy de Jesús, así como lo hizo Moisés en el Antiguo Testamento, el gran yo soy. Y aquí lo marca Juan 7 veces. Y este viene siendo la 7ª vez. Lo que Dios nos está mostrando, lo que Juan nos está mostrando que Jesús nos está mostrando, su deidad, nos está mostrando su supremacía, que uno tiene que depender totalmente de él y él de su Padre. Jesús depende del Padre totalmente. Por eso hablamos del labrador, aquel que hace producir una viña. Recuerde esto, amada iglesia, el labrador tiene un sentido de cuidado por cada pámpano en la vid. Por cada pámpano tiene un sumo cuidado, y lo vamos a ir viendo poco a poco ahorita. Un sumo cuidado. Por eso dice, Jesús se presenta para ellos como la vid, así como se había referido el Señor al pueblo de Israel. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Eso era el pueblo de Israel. Por eso el Señor se marca bien y dice, soy la vid verdadera. Que era una verdad genuina. Jesús es la vid genuina, vid de nuestro Señor Jesús. Ahora, más allá de eso, el Señor también se presenta como la luz verdadera. Su testimonio es verdadero también. Él es el emisario genuino y verdadero, dice Juan en Juan 7:18. Por lo tanto, nos encontramos ante el Dios y Cristo de toda gloria. Cuando dice la vid, esa palabra, en el contexto que estamos leyendo, figurativamente es aplicable solamente así a un fruto, que es una planta, pero en este caso es aplicable solo a Cristo. En este caso, dice James Strong. Ahora, amada iglesia, cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cómo dijimos? Fíjese, labrar es un sentido de palabra, servir. El labrador sirve a otros. O sea, Dios, de otra manera, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, tiene el sentido de servir a otros. Escuche eso. Hacer un trabajo, en este sentido, hacer que algo dé fruto, o sea, productivo. En este caso, como dijimos, nosotros somos los pámpanos. Y si nosotros no permanecemos pegados a la vid, no damos fruto. Dentro de la iglesia de Jesús, recuerde, hemos nacido para poder ser pámpanos y poder permanecer en la vid, necesitamos haber nacido de nuevo. Un pámpano que no ha nacido de nuevo no podrá comprender lo que es permanecer en él.
Es necesario conocer a Cristo nuestro Salvador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Muy importante. Hace años, yo pensando que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pensando que definitivamente el Señor me va a arrancar y me va a quitar. Pero recuerde, haciendo un estudio de esta palabra, lo quitará, es la palabra airo, que en un sentido quiere decir tomar o levantar. Y es muy importante comprender eso. Porque muchas veces nosotros nos encontramos como discípulos de Cristo y vemos que no damos fruto. Y pensamos que ya nos rendimos y que Dios nos quita. Dios es un Dios bueno. Dijimos hace un momento, Dios tiene un sumo cuidado con su vid, con sus pámpanos, con los brotes nuevos. Entonces Dios procura que cada pámpano que brota y que sale tenga fruto. Si usted y yo somos hijos de Dios, Dios tendrá el cuidado, aunque usted y yo fallamos, aunque usted y yo nos equivocamos, aunque usted y yo podamos pecar, Dios tiene un sumo cuidado de limpiar y levantar ese pámpano. La palabra quitar tiene el sentido de levantar, porque dicen los escritos antiguos o los vinícolas, los que cultivan la vid, que cuando hay un pámpano, los pámpanos nuevos tienen una peculiaridad. Ellos tienden a crecer sobre el suelo. Escuche eso. Tienden a crecer sobre el suelo y se arrastran sobre el suelo. Por lo tanto, el polvo y la tierra los tapa. El polvo y la tierra los tapa. Por lo tanto, las hojas comienzan a adquirir moho, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el vinicultor, el labrador? Como él conoce su viña y él conoce cuáles son sus viñeros, entonces él se levanta, dice, con una cubeta, lleva agua y los empieza a levantar. Esa es la palabra del contexto, en lugar de quitar, es levantar. Los levanta y los limpia. Escuche eso. Y los limpia y los vuelve a poner sobre qué? Sobre el tejado de enredadera de alambre que puso. Aún así, fíjese bien, no se corta y no se desecha. Un pámpano, que es lo levantado, no se corta y no se desecha, lo levanta. El pámpano es demasiado valioso para desecharlo. Importante eso, amada iglesia. Una viña, la figura de la vid que Dios nos da es importante, es algo productivo. Entonces, para el viñador o labrador, perdón, su viñedo es importante porque produce una sustancia, produce un fruto. No solamente produce uvas comestibles, sabrosas, sino produce vino. Para él era importante saber mantener y limpiar sus pámpanos. Importante. El pámpano, como dijimos, es demasiado valioso para desecharlo. Recorremos, dice la viña, con una cubeta de agua y los lavamos todos. Después de enredarlos en el enrejado, muy pronto comienzan a prosperar. Dios tiene un sumo cuidado con cada uno de sus pámpanos, amado hermano. Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros y no nos desecha y no nos abandona. Nos levanta, nos limpia, nos ayuda a prosperar. El pecado es como el polvo que nos ensucia y nos cubre nuestra vida espiritual. Aunque nosotros posiblemente hemos pecado en el caminar con Dios, Dios no nos ha desechado. Porque aún en el contexto que estamos leyendo, aún no es el momento para desechar. Aunque en el contexto de la vid que estamos leyendo, de la vid verdadera, estamos leyendo que hay una apostasía y Dios está preparando y previniendo a un pueblo, porque hubo uno que estaba entre el pueblo, que estaba entre Jesús y sus discípulos, y no era uno que supo permanecer, o más bien no permaneció pegado a la vid. Aunque estuvo cerca de Jesús, vio los milagros de Jesús, vio los portentos que hizo Jesús,
pero no era uno que permaneció en la vid. Y ahorita vemos un poquito más de eso. El pecado es como el polvo que cubre las hojas. No puede llegar a ella el aire ni la luz de su palabra. Así ese pámpano que está en el suelo, tampoco llega la luz del sol que necesita. Los pámpanos necesitan el aire y la luz del sol para producir fruto. Si somos estériles, Dios va a intervenir para disciplinarnos. Escuche eso. Si somos estériles, Dios va a intervenir para disciplinar a los suyos. De ser necesario, Dios va a utilizar medidas dolorosas para ¿qué? Para llevarnos al arrepentimiento, amados hermanos, en el nombre del Señor. Su propósito siempre será limpiar su iglesia, librarnos de ¿qué? Del pecado. Damos gloria a Dios, ¿cierto o no? Deuteronomio 8:5 dice, como Dios disciplina al hombre como castiga el hombre a su hijo, así el Señor Dios también disciplina a los suyos. ¿Cierto o no? ¿A cuánto les agrada la disciplina? Tiene un propósito Dios, limpiarnos. No somos perfectos, ¿o sí? ¿Somos perfectos? No hay uno solo más que nuestro Dios, nuestro Cristo de la gloria. Y Dios va a implementar sus medidas para que, aunque sean dolorosas, es para limpiarnos y proceder nosotros al arrepentimiento y no caer en la tentación de la apostasía como lo hizo Judas o el pueblo de Israel. La disciplina de Dios comienza cuando hay un problema serio de pecado, de conducta y actitud. ¿Cuántos tenemos un serio problema con la conducta? ¿Tenemos algún problema serio con la conducta? ¿Todavía somos los mismos después de tantos años que Dios nos salvó? ¿O tenemos un problema de actitud, el mismo problema de actitud todos los días o de vez en cuando? Esos son los medios que Dios va a utilizar. Dios va a utilizar siempre sus medios para disciplinarnos, para proceder siempre en Él. Dios es bueno, amada iglesia. Dios procede a limpiar su iglesia. Me gustaría que vaya a Hebreos 12, solamente para dar un repaso. Bendito sea el Señor. Hebreos 12. Y es probable que usted también ya lo haya leído más de alguna vez. Pero muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, se nos olvida la palabra de Dios. Ya la sabemos, somos como los niños, como nuestros hijos, como nuestros hijos. O nosotros también fuimos hijos y nuestros papás a veces nos llamaban la atención, no sé si a ustedes se lo hicieron, pero a mí más de alguna vez. Sí, yo ya sé, yo ya sé. ¿Cuántos saben esa frase? Sí, yo ya sé, yo ya sé. Sí. Bendito Dios. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 12:5. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Dios va a comenzar a disciplinar a su pueblo. ¿Usted es un pámpano, amada iglesia? ¿Usted es un pámpano pegado a la vid? ¿Usted permanece a la vid? Bueno, si hay algún proceder indebido de conducta, de pecado, de actitud, Dios va a prescindir de su disciplina. No, perdón, Dios va a llevar a cabo su disciplina. Dios va a empezar a disciplinar a sus hijos. Dios va a empezar a limpiar ese pámpano que está en el suelo. Como dijimos, los nuevos pámpanos siempre tienden por naturaleza a arrastrarse y crecer por el suelo. Así somos nosotros cuando venimos a los caminos del Señor. ¿Qué más hace Dios? Dios nos disciplina a todos. Dije a todos. ¿Cierto o no, pastor? A todos, incluyendo el que está acá. No hay ni un solo pámpano que no pase por la disciplina. Todos vamos a pasar por la disciplina del Señor. Y Dios siempre, una de las cosas que Dios hace, Dios siempre actúa por su amor. A veces nosotros como padres nos equivocamos. Nosotros actuamos por ira muchas veces. ¿Le ha pasado alguna vez? Yo soy papá.
Más de un momento me pude haber equivocado. Por supuesto que sí. Pero Dios no. Dios actúa, no actúa, perdón, Dios es movido siempre por su amor, porque Dios desea que sus hijos produzcan fruto de Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, dice el pastor Charles Windle que en ningún momento en el discurso que está dando Jesús, el creyente se le ordena dar fruto. Wow. En ningún momento a nosotros se nos ordena a dar fruto. Damos gloria a Dios. Más bien a nosotros se nos ordena, ¿sí? O se nos promete, ¿sí? Que si permanecemos pegados a la vid, lo que va a resultar es un fruto. Lo que Dios nos está dando a nosotros es que si permanecemos, ese viene siendo el imperativo para usted y para mí. Permanecer. Esa es la palabra, voy a decir, clave en este contexto de la vid. Permanecer. No se nos ordena a dar fruto. ¿Por qué? Porque si ahí usted ve un árbol frutal, fíjese bien, perdón, si usted ve un árbol, se le está dando que lleve fruto y más fruto y mucho fruto, entonces estamos hablando de un árbol que da fruto y no da solamente sombra. Está dando fruto. Porque si fuese el caso, Dios, que sean ustedes árboles, pero aquí está dando que sea un árbol frutal, para llevar frutos, ¿sí o no, iglesia? ¿Y de qué fruta vamos a llevar? Si hablamos de fruto de la vid, va a dar uvas. Por supuesto que va a dar uvas. Y un árbol no se va a esforzar. Si es un árbol de frutas, no se va a esforzar por dar fruta. Es su naturaleza dar fruto. Si usted y yo hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, es nuestra naturaleza, obrando Dios a través de su palabra, en el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, que usará la palabra para producir el fruto de Él. Y así es como obra Dios. Entonces, esa vid, ese pámpano pegado a la vid, bendito Dios, la vid en el tronco tiene la savia, ¿sí? ¿Para qué? Para dar el fruto naturalmente. Permanece. Y si usted y yo somos hijos de Dios y hemos venido al reino de Dios porque nos ha traído Él, Dios está tratando y va a limpiarlo para que dé fruto. ¿Sí o no, iglesia? ¿Le gusta el fruto del Señor? ¿O no le gusta el fruto de Dios? Debemos dar fruto de Dios. El propósito de podar, aquí viene la poda. Dice, todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitará, o sea, lo va a levantar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, en el Salmo 11:7. La obra de sus manos son verdad y son juicios, como labrador. Dios va a trabajar. Dios va a obrar en tu vida y en la mía. Y el Salmo 138 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Usted y yo podemos tener una mala actitud porque no somos perfectos. Dios está obrando. Tenemos una mala conducta todavía. Dios está obrando. Si usted permanece, Dios va a obrar. Dios va a quitar esas malas mañas de nosotros todavía. ¿Sí o no? Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque usted permanece en la vid. Y además, no solo eso, sino que usted busca su palabra por amor. Porque dice más adelante, ahorita vamos a ver un poquito más. Entonces, es importante que usted pueda, no somos llamados a dar fruto. O sea, no se nos ordena, perdón, a producir fruto. Lo que sí se nos ordena es a permanecer. Eso sí. Seguimos, amada iglesia. En la iglesia de Cristo Jesús, por lo general siempre hemos escuchado que hay cristianos carnales y hay los cristianos verdaderos. Pero según acorde aquí al Señor, vayamos un poquito otra vez, regrese a Juan. Dios está presentando algo objetivo y claro.
Dios está presentando que solamente hay una vid verdadera que es nuestro Señor, pero está presentando que solamente los frutos son verdaderos, uvas. No está presentando uvas silvestres como la presentó la vid de Israel, sino está presentando vides que dan fruto. No hay, algunas veces decimos, hay cristianos carnales. Según el contexto, no hay cristianos carnales. Todos somos cristianos verdaderos, amados hermanos. ¿Sí o no, amados hermanos? Cristianos verdaderos que dedican sus vidas ¿a qué? Según Romanos 7:4, que llevemos fruto para Dios. Dice Filipenses 1:9 al 7. Y esto pido, dice Pablo, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si damos fruto es porque Él lo ha producido en nosotros. Y el fruto de justicia que producimos es para alabanza de quién? De su gloria. No es para nosotros, es para alabanza de su gloria, amada iglesia. Por lo tanto, si vemos aquí, hay una peculiaridad. El ocioso o la ociosidad espiritual es algo reprochable en el reino de los cielos. Algo reprochable en el reino de los cielos. Porque si estas cosas están en vosotros, dice 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Fíjese bien, la vid que no dio fruto, el pueblo de Israel, Judas lo marca como una apostasía. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esos son los que no dan fruto. No, por lo tanto, no puede decir que son cristianos. ¿Me hago comprender? No son cristianos, aunque estén aquí. Dentro de la iglesia de Jesús, probablemente habrá algunos otros que están entre nosotros. Probablemente usted me escucha y los que me escuchan están entre nosotros en la iglesia del Señor, que creemos que somos cristianos. Hacemos las cosas de los cristianos, incluyendo, si vemos a Judas, él estaba con el maestro, era un discípulo del maestro, escogido también. Sin embargo, no dio un solo fruto. Solamente la manera de que el pueblo de Dios pueda dar el fruto, vamos a ir leyendo. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. La poda es necesaria, amada iglesia, en nuestras vidas. La disciplina de Dios es necesaria, así como la poda al árbol. Es necesario que Dios nos limpie. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Previamente, como hablamos desde Juan 13, hablaba de uno que lo traicionó, uno que era un discípulo de Jesús también, aparentemente que estaba entre ellos. Sin embargo, aquí, antes de eso, no estaban limpios. Pero ya aquí, no todos están limpios, les dijo. Pero aquí dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Necesitamos que sea Él el que con su savia nos impregne de su conocimiento, amada iglesia. Permanecer en Cristo es el requisito indispensable para ¿qué? Para que el cristiano pueda dar fruto. Y dar fruto incluye, sin lugar a dudas, tanto la formación de un carácter cristiano. De eso es lo que está hablando el Señor aquí, en su totalidad. Como conseguir a otros que sigan a Jesús. Más de Dios, más de Dios, más como Dios. Más de Dios, más como Jesús. Es Él obrando
en nosotros, amada iglesia. Permanezcamos, permanecer en Cristo. Ese es el imperativo, es la palabra demandante que se nos da a usted y a mí en Cristo. Quedarse. Permanecer es quedarse, es alojarse, es morar, es vivir. Y en pocas palabras está denotando una comunión personal interna y resistente con Él. Así como el pámpano de otra manera permanece en una comunión, no se despega de la vid, permanece, una comunión permanente y resistente. ¿Y qué? Y la vid lo está bañando de su sal. ¿Para qué? Para que dé fruto, para que siga dando más fruto. Y la poda viene vez tras vez. Cada año los vinicultores podan esas ramas, esos pequeños arbustos de 1 metro. Los podan. Dios, para llevar más fruto, nos va a seguir podando. Para llevar más fruto, Dios nos va a seguir podando. ¿Por qué? Porque es necesaria, la poda es necesaria para todos nosotros, amada iglesia. Por eso Pablo, en su palabra en Filipenses 2:12, nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No dice cuidar, dice ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor. Que nuestra vida evidencie y muestre fruto de Dios. Es necesario, amada iglesia, permanecer en Cristo. Pero no somos nosotros. Vea bien. Permaneced en mí y yo en vos. Es Cristo en vosotros, amada iglesia. El que nos ayuda, ¿qué? A permanecer. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, es Él en nosotros, ayudándonos a qué? A permanecer. Amén, iglesia. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. De hecho, de nada podemos hacer. Toda aquella obra que sea espiritualmente hablando, no se podrá hacer si no permanecemos pegados a la vid. El hombre podrá hacer muchas cosas, podrá hacer tantas cosas como todo lo que vemos, pero en cuanto a las cosas espirituales de nuestro Dios, de nada se podrá hacer si no permanecemos pegados a la vid. Es hasta el 11 lo que vamos a estudiar, hasta el 11, el capítulo 11. Leímos hasta el 8. Y solamente de un repaso rápido, dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera. Aquí está hablando ya de la apostasía, de aquellos que permanecen, que están en la iglesia, pero que no son la iglesia de Cristo. Si permaneces en mí y dice el 6, el que a mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Palabras fuertes. Son palabras pues fuertes. Así como Judas, Himeneo y Fileto, y Alejandro el Caldelero, hay muchos que parecían que eran creyentes entre nosotros, entre el pueblo de Dios, pero que no fueron hombres que permanecieron en la vida. Cristianos sin Cristo. ¿Te imaginas nosotros jugar a ser creyentes, discípulos del Señor sin Cristo? ¿Qué dice el 6? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en ¿dónde? En el fuego y arde. A esos son. Pero si usted permanece en la vid, si usted permanece como pámpano, obrando en el Señor, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, bendito sea su nombre, Dios le dará para que lleve fruto, bendito sea el Señor. Pero aquellos que no son de la vid, ese va a ser el final. Así como lo fue Judas.
El pámpano que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí vemos la apostasía. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice el Señor, palabras fuertes, de terror, palabras fuertes. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esperando que la gracia del Señor nos ayude a nosotros, amados hermanos, a permanecer. Si usted hasta ahorita, lo que estamos solamente leyendo aquí, está reflexionando en su vida, si es un verdadero cristiano, no es perfecto, pero es un verdadero cristiano. Está permaneciendo en la vida, aún con toda dificultad. Usted sabe que no tiene una buena conducta. Ninguno de nosotros estamos progresando en el Señor. Podemos fallar, podemos pecar. Todos nosotros lo sabemos. Cristo lo sabe, nuestro Dios lo sabe. Pero si es un sincero pámpano, Dios lo va a levantar y lo va a limpiar, amado hermano. Esa es su misericordia. Ese es su amor, amados hermanos. Según Judas, aquellos que no dan fruto, según la palabra del Señor, Judas 1:12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Palabras fuertes del Señor Jesús. Si permaneces en el 7, en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Aquí hay unos beneficios de aquel que permanece en el Señor. 4 beneficios de aquel que permanece en el Señor. 4. Todas las oraciones serán contestadas. Wow. Pero vamos a leer por qué. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Fíjate bien, aquí hay una condición para que tu oración sea contestada. Pero no tu oración que tú pides lo que tú quieras, sino aquello que es acorde a la voluntad de Dios, se te dará concedido. Pero aquello que será concedido es si tú y yo permanecemos a la vid. Esa es la condición. Esa es la condición, amados hermanos. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En el pasado este versículo, este solo versículo, y aún hoy sigue siendo mal enseñado. Aún hoy. Bueno fuera, oramos a Dios y Dios nos concede todo lo que quisiéramos, ¿cierto o no? ¿Cuántos quisieran eso? Bendito Dios. Por eso hoy hay mucho humo en las en algunas ministraciones y en algunas enseñanzas. Decreto, declaro, ¿te imaginas tú? Si fuese así el caso, voy a declarar que tengo, no sé, una casa. Una vez llegó un tal profeta a mi casa hace muchos años y me dijo, el siguiente año vas a tener una casa. No ha llegado la casa, bendito sea el Señor. Muy conocido. Entonces son las cosas que poco a poco comenzaron a darme vueltas a la mente acerca de ciertos hechos de principios bíblicos. Tenía ciertas inquietudes acerca de estas cosas y esto pasó con el tiempo. Por eso es muy importante la palabra del Señor. Dice aquí bien claro, escuche, si permaneces en mí y y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. Esto me viene a colación cuando, de una otra manera, en el Salmo 37:4,
Salmo 37:4 dice algo parecido. Fíjate bien. 37:4. 37:4. Deleítate así mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No, pues qué bonito versículo, ¿cierto? Deleítate en el Señor. Y la gente, y a veces yo pensaba en el tiempo que quiera pues gozarme, bailar, danzar en el Señor, levantar las manos, venir al culto y ya. Deleítate. Pensé que eso era deleitarse en el Señor. Pero la palabra tiene una connotación de moldear, de moldearte, de estructurarte, de edificarte. Entonces, deleítate en el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no son las nuestras. Porque si fuera ese el caso, pues nosotros pediríamos otras cosas que son egoístas, que no llenan el corazón de Dios, que llenan el tuyo y el mío, pero no el de Dios. Entonces se trata de las condiciones que Dios nos da a nosotros, amados hermanos, en el Señor. Entonces, vamos, regreso otra vez a Juan, bendito Dios. Vamos rápidamente. Juan 15. Dice el 8. Y en estos es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El siguiente beneficio. 1, es la oración contestada de parte de Dios. Es la certeza plena de que Dios es glorificado en el Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis ¿a qué? Así mis discípulos. 1, primeramente. A través del fruto que Dios permite y te da, porque permaneces pegado a la vid, 1, tu oración es contestada. 2, el Padre es glorificado, tiene que ver con la chequina que hablaban en el Antiguo Testamento. Glorificado tiene que ver con un peso, con valor, con integridad. Entonces, estamos dándole ¿qué? El valor a nuestro Dios. Estamos dándole la gloria a nuestro Dios. El fruto que Dios permite que usted y yo obtengamos es para glorificar su nombre, solamente para Él, amados hermanos. En que llevéis mucho fruto y así seáis ¿qué? Mis discípulos. Si permanecemos, entonces sí, somos sus discípulos en Cristo Jesús. 3, el 9, versículo. Y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 3, dijimos, el amor abundará en aquel que permanece en Cristo. El amor de Dios abundará en aquel que permanece en Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Imagínense. Podemos entender que el Padre ama a Jesús. Es entendible. A su Hijo. A un Hijo. Al que vino y se dio en la cruz por ti y por mí. Nosotros los pecadores. Él no pecó, pero nosotros sí. Y seguimos fallando. Podemos entender el amor de Dios hacia su Hijo, pero hacia ti, hacia mí, conociéndome yo como soy, me ama a mí. Conociéndote a ti, te ama tal y como estás. Podemos entender, repito otra vez, que Dios ame a su Hijo Jesucristo. Gloria a su nombre. Pero como Él dice aquí Jesús, fíjese bien, así también yo os he amado. Y eso habla de nosotros. Los que fallamos todos los días. Los que muy poco buscamos la escritura. Y aquí habla de las palabras. Permanecer es porque estamos buscando también su palabra, amada iglesia. Los que no buscamos su rostro. ¿Está llegando estas palabras a tu corazón, a tu mente? Si aún no nos ha desechado, demos un corazón contrito a nuestro Dios. Si hoy respiramos y llegamos acá, deberías darle gloria a Dios. Si Judas
estando cerca del maestro, un discípulo. Claro, era para que se cumpliera que era el hijo inicuo, sí, la profecía. Sin embargo, no permaneció como discípulo de Cristo. Si estamos despiertos hoy con vida, amada iglesia, es porque el Señor aún no nos ha desechado. Reflexionemos, pensemos, meditemos, hagamos frutos dignos de arrepentimiento, amados hermanos. No son por nuestras obras. Dios ya nos salvó. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así sean mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El amor abundará. Cada vez más. Cada vez más Dios lo va a ir perfeccionando. Su amor en nosotros, el amor de Él, nos va a ir perfeccionando su amor en nuestras vidas, amados hermanos. Yo a veces les he comentado a ustedes, abro un paréntesis, que me fue muy difícil desde la niñez, la juventud y aún como cristiano, me fue muy difícil poder, poder tener un diálogo afín con los míos, que era mi familia. Si yo les digo por qué estoy aquí, es que yo llegué a este país simplemente, quizá mi familia me va a escuchar, lo hago siempre con respeto. Yo llegué a este país, ¿sabe usted por qué? Porque yo detestaba a mi padre. No tenía una cercanía con los míos, que eran mi madre y mis hermanos. Papá falleció. Pero antes de eso yo le pedí perdón. Conocí al Señor, Dios me salva, gloria a su nombre, que fue lo más maravilloso para mi corazón. Dios me dio gozo. Este hombre que usted aquí ve casi nunca se reía, más bien nunca sonreía. Era muy difícil sacarle una sonrisa. Solamente un preámbulo ahí. Solamente mirar el programa. Había un programa en televisión que era El Chavo. No sé si alguno de esos lo recuerda. Detestaba el programa del Chavo. Mi niñez fue extraña. Las sonrisas que yo escuchaba me caían mal. Y cuando escuchaba a mis compañeritos o amiguitos reír, yo decía que por qué se reían. Una vida antipática. Pero en el Señor, su amor me ha dado y yo lo único que hago es agradecerle a mi Señor y servirle con gratitud. Sé que soy imperfecto todavía. Dios está perfeccionando este pámpano todavía. Y quiero llevar fruto de Dios. Me agrada mi Señor. Lo amo con todo mi corazón. Y deseo que Él me siga guiando. Y a usted también, amado hermano. Me perdonó mi pecado, le doy gloria a Dios. Me perdonó mi pecado, le doy gloria a Dios. Le pedí perdón a mi padre, le doy gracias al Señor porque me permitió pedir perdón antes de que Él partiera con el Señor. Le compartí a Jesús, gloria a su nombre. Y le compartí a mi familia. A la distancia. Solamente un preámbulo. No es hablar de nosotros, lo reconocemos. Es hablar de lo que Él hizo en nosotros, para su gloria y su honra. Como el Padre me ha amado así, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios deseaba que usted y yo nos gocemos en la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Ahí está. Dios desea que nosotros nos gocemos en su obra. Si Dios va a tratar nuestra vida y nos va a la poda va a lastimar, evidentemente te va a lastimar. Esos árboles, concluyendo, esos árboles o esas plantas de la vid, al final de su cosecha, el labrador las poda completamente y quita todo lo que no sirve, y aún hay unas que sirven y las limpia otra vez para que lleve más fruto. ¿No te agrada eso? Tú las ves todas feas en el invierno, feas, 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 o en el verano, depende del lugar, feas, feas. Sin hojas, todas feas ahí, secas se ven. Las corta, corta. Y esas que no sirven,
esas que no sirven, aquello que estorbaba al fuego. No sirve. Ni para leña sirve. Escucha eso. Por eso la figura que trae, ni para la leña sirve. Solamente esa vid sirve cuando está creciendo y el labrador la lleva en la vid y la cultiva para dar fruto. Y ese fruto da más fruto cada vez que se poda. Cada vez que se poda lleva mucho fruto para que su gozo sea cumplido o completo. Por último, así David pecó. Cuando David pecó con Betsabé, su corazón estaba destrozado. Cuando uno de nosotros pecamos, nuestro corazón ¿está qué? Inconsolable. Fallamos a Dios. Hasta que no se arrepintió David de su pecado. Salmo 32. Entonces él comprendió. El que poco obedece a Cristo, poco conoce su amor. El que poco obedece a Cristo, poco conoce su amor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Hemos hablado. Israel fue una promesa de Dios. Dio uvas silvestres. Dios se levanta, Cristo se levanta como la vid verdadera, genuina. El labrador, nuestro Padre, se interesa por cada uno de los pámpanos, los levanta, los limpia, para que lleven fruto, para su nombre y su gloria. Para eso es. Nos va a podar el Señor, vez tras vez. Pero es solamente para darle gloria a su nombre, amada iglesia. Para darle alabanza a nuestro Dios. Él actúa por amor, no por ira, por amor. Y aquel que no dará fruto, aquel que no va a dar fruto, será echado al fuego donde arde siempre. Son palabras bien terribles. Las tenemos que decir, pero son así. Cristianos verdaderos, aquellos que permanecen a pie. Ponte de pie. Disfrutemos de ese amor que Dios nos ha dado. Guardemos sus principios, sus mandamientos. Permanezcamos a la vid. Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gloria. En esta ya noche, Dios, te honramos y te glorificamos una vez más. Sabemos que usted es el Dios Todopoderoso, el Dios de misericordia. Usted es la vid verdadera, amado Cristo Jesús. Usted habita en nuestras vidas a través de la presencia de su Espíritu Santo. Tu palabra es fiel y verdadera, oh Señor, auténtica, genuina. Y la obra tuya, Señor, tú la irás perfeccionando, Señor. Cada pámpano que está acá, Señor, cada vida que está acá, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, impregne cada mente y cada corazón. Derrama, Señor, tu savia sobre cada uno, como lo sigues haciendo sobre cada hijo verdadero, Dios. Y si hay alguno entre nosotros y alguno nos escucha, Señor, que sea usted, Señor, obrando salvación, obrando vida abundante, Señor. Y si hay alguno entre nosotros, Señor, así como Judas, que aparentaba ser un discípulo, Señor, tráelo a la vida también, Padre. Solamente usted tiene el poder de transformar un corazón, Señor, perdido.
así como lo haces cada vez con nuestras vidas, Dios. Enséñanos, muéstrate a nuestro corazón, Dios. Transforma nuestra mente. Deseamos parecernos a ti, Jesús. Más de ti, menos de nosotros, Señor. Te honramos una vez más en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dele gloria a Dios, iglesia.